Buenas noches, hermanitas. Qué bueno volvernos a reunir. Qué rico un miércoles más, aprender más de la palabra del Señor, podernos ver. A las que prenden la camarita, les podemos ver la cara, las podemos saludar. Las que no nos alcanzamos a saludar, bueno, pero nos alcanzamos a ver, ¿cierto? Si estemos lejos, nos alcanzamos a ver. Qué rico, hermanitas. Bueno, para empezar, hermanas, vamos a ver qué dice el diccionario de sumo sacerdote. Dice, nombre dado al más alto dignatario religioso en el Antiguo Testamento. Bueno, eso en cuanto al Antiguo Testamento, en cuanto al sumo sacerdote. Hoy nosotros tenemos nuestro sumo sacerdote, ¿cierto? Hoy nuestro sacrificio, nuestra Pascua, nuestra ofrenda, la remisión de nuestros pecados tiene un nombre, ¿verdad? Y es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Debemos tener presente de que ya el sacrificio que nosotros debíamos presentar, el Señor Jesús lo hizo, ¿cierto? El Señor es, como decía, nuestra Pascua, nuestro holocausto, el Señor Jesucristo debe ser nuestro todo, ¿verdad, hermanitas? Teniendo ya claro de que nosotros ya tenemos un sumo sacerdote, de que el sacrificio por nuestros pecados ya fue presentado, que la ofrenda ya fue hecha, que la remisión ya fue paga, ya está hecha. Ahora sí empecemos con Levítico. Bueno, vamos a ver que los sacerdotes eran personas comunes y corrientes, como ustedes, como yo, ¿cierto? Vamos a Levíticos 4:3. Levítico 4:3 nos dice, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Empieza diciendo, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado, quiere decir que ellos eran tan humanos como somos nosotros, ¿verdad? Entonces, esos sacerdotes, como nosotras, no eran perfectos, ¿cierto? Ellos, y así como nosotras, pecaban. Bueno, para tenerlo acá en mente. Empecemos, vamos nuevamente a Levíticos 8. Vamos a Levítico 8. Vamos a ver que del versículo 1 al 4, vemos que Jehová le da a Moisés una lista de cosas que él va a necesitar para la ceremonia. Una ceremonia que era pública. Esa ceremonia no estaba observada, vista, presente por 1, 2, 10, 50 ancianos, 100 personas. No, ¿cierto? Era frente a toda la congregación, frente a todo el pueblo. Recordemos cuántas personas salieron de Egipto. No eran 100, no eran 200, ¿cierto? Era algo público, ¿cierto? Listo. Eso en cuanto al versículo 1 al 4. En el 5 y el 6 leemos, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Él los lavó con agua. A ver,
si ellos ya habían sido constituidos sacerdotes, ¿por qué debían ser lavados? Claro está que ellos fueron constituidos sacerdotes porque Moisés les tenía cuello seguramente, ¿cierto? Era su hermano y sus sobrinos. Ah, entonces yo le doy el legado de que sean sacerdotes, ¿cierto? ¿Será que eso fue así? Veamos Éxodo 28:1. Vamos un momentico sin perder Levítico 8, que es donde estamos estudiando esta noche, y vamos a Éxodo 28:1. A ver qué nos dice Éxodo 28:1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Ah, entonces no fue Moisés. No era que les tuviera cuello, ¿cierto? Jehová los había constituido ya sacerdotes, ¿cierto? A nosotros también. Nosotros también ya hemos sido constituidos sacerdotes. ¿Verdad que sí? Si nosotros vamos a Apocalipsis 5:10, sin perder Levítico 8, yo voy a colocar aquí también un separador. Vamos a Apocalipsis 5:10, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Vamos a ver. Apocalipsis 5:10. Dice lo siguiente. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. Eso no lo dice la hermana Claudia, ni la hermana Melba, ni ninguna de las mosqueteras, no. Lo dice la palabra de Dios, ¿cierto? Solo nos queda creerlo. Solo nos queda aceptarlo, asumirlo y ejercitarlo, ¿cierto? Bueno, porque como decía un hermano, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, ¿cierto? Entonces ya vemos esto. Así como ellos, nosotros también debemos ser limpiados, ¿sí? Vamos a ver qué dice Hebreos 7:11. Vamos a buscar Hebreos 7:11. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Veamos Hebreos 10, ahí otra hojita, del 19 al 22. Hebreos 10, del 19 al 22. Nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Entonces, yo pensaba, ¿cuál será esa agua pura? El agua cristal es muy buena, ¿cierto? Dicen que tiene un alto grado de pureza. Pensé, pero no, algo mejor, el agua directamente del páramo Santurbán. Pero dije, no. De pronto, si nos lavamos con agua oxigenada, quita todas las impurezas y la infección, ¿sí? Incluso de las heridas que tengamos. No, ¿cierto que no, hermanas? Cuando nos habla de que nos lavemos con agua pura es con la palabra del Señor. Ah, bueno, entonces cogemos una hojita y nos restregamos bien y yo creo que el cuti nos queda, ¿cierto? La hojita que más nos guste. De pronto de Proverbios o
de donde hable del amor de Dios o el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, tantas partes tan bonitas que tiene la palabra, y nos restregamos y nos lavamos con ella. No, cierto que no. No es la manera, ¿cierto? Es yendo a ella, leyéndola, escudriñándola. Pero pensaba yo, bueno, ¿y cada cuánto nos debemos lavar? ¿Cierto? Como mínimo, una regla mínima para un ser humano de limpieza, una vez al día, ¿cierto? Normal, una persona normal, que no sea de la calle, que tenga su casa, una persona normal, una persona promedio normal, una vez al día. O nos lavamos con el agua, cuando abrimos la palabra, acompañamos a los hermanos en la cena y leemos donde ellos nos dirigen que leamos. Cerramos la palabra y la abrimos el otro domingo. Hermanas, si nos lavamos diariamente, cada día se nos pegan todas esas cosas, todos esos olores de la cocina, de todo, diariamente. ¿Qué tal si lo hacemos de domingo a domingo? ¿Qué tal que si ni siquiera eso? Entonces, para pensar, ¿cierto? Dice, del 7, eso en cuanto a que del 5 al 6, que llamó a Aarón su hermano a sus hijos y los lavó con agua. Del 7 al 9, vemos que Moisés viste a Aarón como Jehová había mandado. Como Jehová había mandado. Vamos a Éxodo 28, 2 al 4. Volvamos otra vez a Éxodo, sin perder Levítico 28, Éxodo 28, del 2 al 4. Vamos a recordar, dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan vestiduras a Aarón como para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Eso es lo que vemos en esos otros versículos. Ahí explica que le va colocando cada una de esas vestiduras. ¿Listo? Luego, del 10 al 11, vemos que Moisés con el aceite de la unción unge todo lo que había en el tabernáculo, también como Jehová había mandado. ¿Cierto? En el verso 12 dice que derramó el aceite de la unción sobre Aarón. Vamos a leer el verso 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Moisés no le puso una crucecita aquí de ese aceite. No agarró esa bolita con huequitos que agarran y echan así y salpicó a Aarón, así salpicadito, con el aceite, no. Él lo empapó, lo ungió. En otra parte de la palabra dice que como escurría el aceite de la barba de Aarón, sus vestidos, ¿cierto? Lo empapó, lo derramó, lo llenó todo. El aceite sabemos que se refiere al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, hermanos, nosotros también ya estamos ungidas con el Espíritu Santo. Veamos qué nos dice Efesios 1:13 de eso. Repito nuevamente sin perder Levítico. Efesios 1:13. Vamos a recordar qué nos dice. Versículos muy conocidos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay otros versículos que por el tiempo no podemos leer, pero lo sabemos, debemos tenerlo acá, debemos creerlo, ¿sí?
En otra parte de la palabra dice que si no, sabéis que somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Bueno, seguimos. Del 13 al 21 dice: Moisés viste a los hijos de Aarón y hace los sacrificios de los animales como Jehová había mandado. Nuevamente mueren víctimas inocentes para perdón de estos pecados, ¿verdad? Dice: representación del Señor Jesucristo en esta ceremonia. Sin sangre no se hace remisión de pecados, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Esto hablaba de lo que había de venir, de ese cordero sin defecto, de ese cordero sin pecado, ese animalito. ¿Qué habían hecho esos animales? No habían hecho nada, pero sobre su cabeza le colocaban la mano y pasaba todo el pecado de esas personas, ¿cierto? Llámese pueblos, sacerdotes, bueno, eran sacrificados. Sobre la cabeza del Señor Jesús se colocó una corona de espinas. Y cayó sobre él todos los pecados de nosotros, hermanas. Listo. Seguimos viendo que esos sacerdotes como nosotros debieron ser lavados. Que esos sacerdotes como nosotros fueron ungidos con el Espíritu, ¿cierto? Del Señor. Bueno, ahora, en el versículo 22 y 23, Moisés coloca la sangre de otro inocente, como ya vimos, en los dedos de las manos, en el dedo pulgar de la mano derecha, de los pies, ¿cierto? Del lóbulo de la oreja. ¿Qué nos hace pensar esto, hermanas? Aquí. ¿Por qué? Que debemos cuidar lo que oímos. Aquí, ¿por qué? Debemos cuidar lo que hacen nuestras manos. En los dedos de nuestros pies. Debemos cuidar a dónde vamos, hermanas. Y así, todos nuestros sentidos. A los jóvenes se les habló en un campamento, recuerdo yo, y se les dio una manillita que decía: ¿qué haría Jesús? Si voy a hacer algo, si voy a decir algo, si escucho algo, si me dirijo a algún lugar, ¿qué haría Jesús? ¿Entraría allá o no? ¿A dónde deben llevarnos nuestros pies? Derechito, ¿cierto, hermana? Hacia nuestra meta. ¿Dónde está nuestra meta? Al frente y a lo alto. No para los lados ni menos para atrás. Bueno. En el versículo 24 al 29 leemos que Moisés hace ofrendas de olor grato a Jehová. Veamos la última frase del verso 29 de Levítico 8. Verso 29 de Levítico 8. Dice: como Jehová lo había mandado a Moisés. Todo se hacía como Jehová había mandado. No como Moisés, que era el encargado de todo ese montón de pueblo, de dirigir, de gobernar, de decidir como él quería. No, como Jehová había mandado a Moisés. En el verso 30 dice: santificó sus vestiduras. Esto nos habla también a nosotros. Él roció esa sangre también en los vestidos de los sacerdotes. Nosotros también debemos santificar nuestro vestido. La hermanita Ruth la vez pasada nos habló algo sobre eso. Lo estamos haciendo, hermana. Este es un tema espinoso. Ha sido siempre un tema espinoso, sobre todo con las jóvenes. Con nosotras ya, viejas como yo. Pero que no sea porque las hermanas dicen y molestan y son canzonas, porque los hermanos otra vez con lo mismo. No. Vamos a Levítico 8. Estamos estudiando la palabra, estamos escudriñando, estamos creciendo. Vamos y miremos qué nos dice la palabra, ¿cierto? Tengamos cuidado con esto, hermanitas.
En el versículo 31 al 32, hicieron con el pan y con la carne como Jehová también había mandado. Ofrenda mecida, cierto olor grato al Señor. Del 33 al 35 vemos una orden que reciben, que es estar durante 7 días en el tabernáculo de día y de noche, únicamente sirviendo al Señor, ¿cierto? Hermanas, para concluir, este es un capítulo hermosísimo. Y yo pensé, caramba, esto hay como para campamento. Y toca resumirlo en máximo 20 minutos. Se queda tanto por decir, hermanitas. Pero para concluir yo quisiera que nosotros pensemos, el Señor no nos ha dado nada a nosotros que no podamos llevar a cabo. Y si el Señor nos dice a nosotros que somos sacerdotes, bueno, palabra correcta creo que es sacerdotisa, ¿sí? Pero bueno, hablemos de sacerdotes. Yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, no para que nadie levante la mano, no para que nadie conteste, no, porque yo soy la primera que debo preguntarme, oiga Claudia, tengo un grupo acá de preguntas. ¿Estamos ejerciendo nuestro sacerdocio? Entonces ahí viene lo polémico, ¿cierto? Porque, hombre, pero es que como acá no se puede hacer nada, en esta asamblea no dejan enseñar, en esta asamblea, no. Hay muchas formas en las que podemos ejercer nuestro sacerdocio. De pronto no las tenemos claras, de pronto no nos podemos dejar confundir. No es pararnos en la asamblea, en medio de la multitud, en medio de la congregación y dirigir una enseñanza. No, no es eso. Pero hay muchas maneras y muchas formas de nosotros enseñar. Yo pregunto, ¿estamos ejerciendo la intercesión? ¿Estamos hablándole a aquellas personas que necesitan conocer más del Señor? ¿Somos nosotras las que enseñamos a nuestros hijos el Evangelio cuando el varón de la casa no lo hace? O aún, mejor aún, cuando no hay un varón en la casa que lo haga. Es nuestro vivir, nuestro compartir ante los esposos inconversos de tal manera que podamos ganar esas almas para el Señor, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de servir y de alabar y de respetar y de adorar a Dios. Visitamos a las hermanas y llevamos estudios bíblicos preparados para compartir con ellas. Aquellas que están enfermas, lo hacemos. Aquellas que están pasando por una dolorosa crisis de separación, por una dolorosa situación de viudez, de enfermedad de alguno de sus hijos, o tantas causas que pueden haber. Estamos enseñando a las más jóvenes sobre el carácter santo y el cómo llevar su hogar, su casa. Tengo acá, hermanas, algo escrito que me compartieron algunos hermanos. Y dice así, quisiera leerles rápidamente. Las hermanas tienen un sacerdocio de la misma dignidad que el de los hermanos. No hay distinción. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Hay otras citas ahí que, vuelvo y repito, por tiempo no las voy a leer. Dice, el ejercicio del sacerdocio de las hermanas debe adornarse en lugar
de preocuparse excesivamente por la apariencia física. Dice, con buenas obras. Primera de Timoteo 2:10, Primera de Pedro 3 y 4. Las hermanas que tienen más experiencia pueden enseñar a las más jóvenes sobre el carácter santo y el cuidado del hogar y la familia. Tito 2, del 3 al 5. Las hermanas que tienen esposos no creyentes pueden predicarles con su vida. Primero de Pedro 3, 1 y 2. Pueden visitar a otras hermanas, compartir al Señor, como María y su pariente Elizabeth. Lucas 1 del 39 al 56. Pueden orar y profetizar. 1 Corintios 11:5. Hechos 21, 8 y 9. El caso de las hermanas que tienen esposos creyentes pueden acompañarlos en sus esfuerzos por ayudar a otros hermanos. Hechos 18 del 24 al 26. En cuanto a la enseñanza en el área más importante para la hermana casada y por supuesto para el varón también, sus hijos. Vemos en la clase 1 a veces, lo hablo con conocimiento de causa, niños, hijos de papito y de mamita creyentes que no tienen nada de doctrina. ¿Qué estamos haciendo nosotros como mujeres con nuestro sacerdocio? Hermanas, es para un despertar, para que quitemos ese tabú que hay en nosotros y esa costumbre quizá de decir, es que acá no podemos hacer nada. Es que como no podemos hacer nada, pues yo me callo. Y dejamos a veces todo eso en manos de los hermanos. Hermanas, hay que despertar. Y hay que pensar, ¿estamos ejerciendo nuestro sacerdocio? Eso que los hermanos me compartieron, ahí hay más que no leo por el tiempo. Lo voy a enviar al grupo de Juntas hasta la Meta, para que aquellas hermanitas que estén interesadas y les quede esa idea en su mente, en su corazón y decir, oiga, ¿verdad? Voy a escudriñar más sobre esto. Pueden ir a verlo y estudiar cada una de esas citas. Hermanitas, muchísimas gracias por su atención. Fue un placer para mí presentar este pequeño estudio porque, repetimos, el tiempo es corto, pero que para mí fue de gran bendición y espero para todas ustedes, hermanas, que también lo haya sido. Feliz noche, hermanitas.